A veces uno termina pensando que estos personajes que conforman la tribu delictiva que es el chavismo tienen, además de su vocación criminal, una necesidad de pantallar, de aparecer, como diría mi abuelita, de figurar. Son unos figuretes. Quieren estar siempre frente a una cámara, frente a unos micrófonos. Quieren estar siempre en boca de todo el mundo y son unos firmes defensores de esa costumbre de que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso al final termina haciendo que determinados personajes se hayan convertido más en figuras mediáticas, en figuras para viralizar contenidos, que en dirigentes, gobernantes o cabezas de organismos. Uno no sabe si las redes sociales de Tarek William son un medio de información sobre las actividades del Ministerio Público o si son una agencia de desinformación, una agencia de imposición de contenidos. Uno no sabe si estos tipos al final quieren ser gobernantes o quieren ser influencers. En el caso de Tarek William Fiallo, está perfectamente claro que él quiere ser todo a la vez. Él quiere que lo reconozcan como poeta, él quiere que lo reconozcan como referencia cultural, él quiere que lo reconozcan como músico, él quiere que lo reconozcan como abogado, él quiere que lo reconozcan como cualquier vaina, pero lamentablemente sus falencias y sus carencias quedan al descubierto. Todo el tema cancerbero ha lamentablemente logrado que veamos la profundidad del daño que un tipo como Tarek William es capaz de hacer. Porque en efecto, vinculando el anhelo de justicia de los fanáticos genuinos de Cancerbero con la necesidad de figuración pública que la cabeza del sistema judicial del chavismo necesita para lavarle la cara al régimen y presentarse como un gobierno, como un Estado que respeta la justicia, los derechos humanos y el debido proceso, pues cuando vemos los resultados nos damos cuenta de que las cosas son peores de las que nos podemos imaginar. De eso vamos a hablar en este programa de hoy, jueves 28 de diciembre del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel. Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque para quien no se ha dado cuenta, este mundo está dirigido por criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un honor y un placer que estés de vuelta. Y es un privilegio que tengamos a tanta gente dispuesta a financiar este programa y todos los contenidos de este canal en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y, por supuesto, avanzando cada día y mejorando cada vez más. Por supuesto, es también motivo de satisfacción saber que hay mucha gente ayudando a que siga creciendo nuestra página en Facebook. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Daniel Lara Farías en Facebook. Allí también están nuestros contenidos, allí también sigue el debate, allí también puedes compartir el trabajo que hacemos y, por supuesto, comunicarte directamente con nosotros a través de la mensajería. Gracias por suscribirte al canal, activar las notificaciones y por darle me gusta a este y a todos nuestros videos. Con eso nos ayudas más de lo que tú crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, que te repite, te reitera y te machaca. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir jamás. Te robarán desde el agua de los floreros hasta el modo de caminar. Y seguimos. Si nos ponemos a analizar el asunto con frialdad, nos damos cuenta de que siempre ha habido dudas con respecto al caso de Cancerbero, desde el mismo momento en que se señaló el hecho de su suicidio. Las dudas estaban justificadas. Las dudas tienen
asidero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un artista transgresor que no estaba plegado a las sinvergüenzuras de un régimen acostumbrado a utilizar a artistas y cantantes para su agenda partidista. El que Cancerbero haya muerto de una forma trágica, por supuesto, que hacía que se levantaran todo tipo de especulaciones, mucho más cuando las circunstancias alrededor del hecho eran, por decirlo menos, turbias. El hecho de que se dijera en primera instancia que el señor cometió un asesinato y luego se quitó la vida, y que detrás de eso estuviese una supuesta enfermedad mental que nadie fue capaz de advertir, y que con el paso del tiempo empezara a especularse con respecto a dinero que se perdió, con respecto a familia que no era del todo clara, con respecto a personajes que de repente dejaron de reclamar y con respecto a personajes que de repente aparecieron a reclamar. Por supuesto que había algo turbio detrás de todo esto. Luego empiezan las sospechas a convertirse en teorías. Y muchas de esas teorías terminaron en conspiranoia. Lamentablemente estamos en unos tiempos donde cualquiera en las redes sociales, para hacerse famoso, para querer hacerse famoso o para ganar visualizaciones o para ganar likes o para ganar exposición, es capaz de inventar cualquier cosa que le dé exposición. Eso, por supuesto, puede ser lícito cuando estás diciendo algo con sustento, pero es completa y absolutamente nefasto cuando simple y llanamente quieres manosear un tema que te ponga en tendencia. Eso es lo que hace Tarek William Fiallo. Tarek William Fiallo ha tomado el tema Cancerbero no porque haya algo que investigar que él quiera resolver, sino porque consiguió una beta, un sendero, una posibilidad de posicionar un tema que ante la duda terminaba convirtiéndose en algo explotable. Porque ¿cuál es la duda? ¿Y cuál es el resultado? La duda es que nadie estaba completamente seguro de que la versión original, de que la primera versión que se dio de homicidio-suicidio fuese cierta. Porque había mucho comentario y porque además habían cosas turbias alrededor. Lo primero era que la familia se quejaba, la familia de Cancerbero. Que por cierto ayer tuve un lapsus cuando hablaba, y lo dije durante el programa, lo que pasa es que hay gente que se queda con eso, tuve un lapsus cuando hablé de la señora Améstica, que no es esposa de Cancerbero, era la esposa de Molnar, del manager. Y quien parece que trabajaba junto a su esposo tratando de manejar las cosas del señor Tyrone González a Cancerbero. Pero más allá de esto, que no es lo importante no es lo que diga yo, lo importante no es lo que se diga con respecto a lo que ocurrió, sino lo importante es lo que intenta dejar establecido Tarek William Fiallo. Porque lo que hace Tarek William Fiallo en medio de toda esta situación es plantear que hay una verdad siempre torcida, pero que al ser torcida por él, debe someterse, o sea, debe dejarse como verdad establecida, inexpugnable y que nadie la puede jurungar. Cosa que sinceramente es ridícula. Porque un fiscal en un país serio, ¿de qué se encarga? Y yo creo que aunque suene tonto, lamentablemente hay que hacer estas puntualizaciones. O sea, ¿cuál es el trabajo de un fiscal? ¿Cuál es el trabajo de un fiscal? En el caso venezolano, el fiscal se encarga de dirigir la investigación cuando ocurre un crimen o se sospecha que ha ocurrido un crimen, para en función de esa investigación que él encabeza, asistido por los organismos de seguridad dedicados a la investigación criminal, el 6CPC en este caso, se encarga de hacer una investigación y si en dicha investigación se logra llegar a la sospecha cierta con base de que ha habido un crimen, el fiscal es quien se encarga de hacer la acusación contra los criminales. Siendo así la cosa, el fiscal no es quien dice si alguien es culpable o es inocente.
El fiscal acusa a alguien de haber cometido un crimen basado en una investigación y luego de realizar dicha acusación debe ir a un juicio y en ese juicio debe demostrarle al juez o al jurado o a quien corresponda, a ambos inclusive, que en efecto lo que está diciendo es verdad. Disculpen, pero Tarek William ha sacado unos elementos ilegalmente, dicho sea de paso, para dejar establecido, como si la opinión pública fuese el juez, para dejar establecido que su verdad es la verdad real. Y la gran pregunta que hay que hacerse aquí, sobre todo a quienes son seguidores de la carrera de Cancerbero, que son, parece ser, luego de su familia, que los más interesados en que se sepa qué pasó con Cancerbero son sus fanáticos. Los que son seguidores de Cancerbero desde siempre, que parece ser que les dolió la muerte más de lo que les dolió a algunos familiares inclusive, porque hubo gente que se mantuvo imperturbablemente intentando que se supiera y se conociera y se viralizara cualquier cosa que tuviese que ver con la muerte de Cancerbero y la investigación alrededor. Siendo así las cosas, amigos míos, habría que preguntarle a todos aquellos fanáticos de Cancerbero que estuvieron desde el año 2015 hasta el día de hoy exigiendo una investigación independiente que esclareciera las dudas alrededor de su muerte. La pregunta para ellos es la siguiente. Después de lo que ha hecho Tarek William Fiallo, el fiscal Molusco, con esta investigación, ¿ustedes están satisfechos? ¿Ustedes le creen a Tarek William? ¿Ustedes creen en toda esa investigación, en esas confesiones extrañas y en los elementos que este señor está dejando establecidos como la verdad inexpugnable? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Si la duda persiste, el caso no sirve. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo así? Cuando se consigue la verdad y se demuestra una verdad, se acaban las dudas. La pregunta es, ¿se acabaron las dudas? ¿O más bien se multiplicaron y salieron unas dudas nuevas? Y atención, que no nos obnubile la arrechera o la simpatía que podamos sentir ni por Tarek William ni por los Améstica. Que no nos obnubile el hecho de que Cancerbero era el artista más importante de su género en los últimos 20 años, por decirlo menos. O sea, que no nos obnubile eso. ¿Está claro? Vamos a hacernos la pregunta. ¿De verdad creemos que este caso ha sido resuelto? Bueno. Vamos a intentar ayudarnos un poco. Y vamos a escuchar lo que dice, o parte de lo que dice, porque escuchar completo a Tarek William, esos métodos de tortura yo no los utilizo. Pero hay un extracto interesante que el equipo de trabajo, nuestros asistentes y nuestros ayudantes, en principal del Moreno Cabeza, que se ha fajado a escuchar a Tarek William Fiallo. Y hay algunos datos de interés que cuando los vamos agarrando nos damos cuenta cómo hay un trabajo de análisis de temas en tendencia para ser utilizados por Tarek William Fiallo y colocarse en las redes sociales como tendencia, para buscar que la gente diga, eso que está diciendo es verdad, por lo tanto, todo lo demás también es cierto. Para que aparezca el argumento de la excepción, de los tipos que dicen, bueno, sí, estos tipos son unos malditos, pero en este caso está diciendo la verdad. En este caso podría tener razón. Es una forma de buscar la colaboración del que duda a favor del que está proliferando en sus mentiras. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar a continuación. No, pero él, en su espíritu homicida, no solo participó encubriendo los hechos y cambiando la escena del crimen, sino apuñaleando a Molnar, estando ya en el suelo y dándole el batazo en la cara a Cancerbero. Cuando él dice que Améstica apuñaleó a los dos asesinados
y que golpeó con un bate en la cara o en la cabeza a Cancerbero, deja establecido que la declaración de Améstica que vimos en el video que ellos mismos mostraron es cierta. Pero además de eso, pasa por alto las contradicciones en las declaraciones de los dos implicados. Porque en una primera declaración, la señora dice que ella llamó a su hermano y que su hermano apareció con 2 agentes del SEBIN, cosa que no dice Tarek William en ninguna de sus declaraciones. Luego el hermano sale y dice que él llegó con unos funcionarios y que fueron esos funcionarios los que se encargaron de dar las puñaladas y los batazos. En tal sentido, si el propio Tarek William fue quien presentó el testimonio del señor Améstica, ¿cómo es posible que él, pasando por encima del testimonio que nos intenta con el cual nos intenta convencer de que los tipos son culpables, pase por encima de ese testimonio y diga que el señor no dijo lo que dijo, sino otra cosa distinta? No solamente caen en contradicciones los testimonios de los Amésticas, sino que cae en contradicciones Tarek William con respecto a los testimonios que él mismo mostró. Vuelvo y le pregunto, a usted, amigo seguidor de Cancerbero, que dudaba de la tesis del suicidio, ¿usted cree en que el señor Tarek William está diciendo la verdad? Eso es lo primero que tenemos que establecer aquí. ¿Usted le cree a Tarek William? Y no se trata de que creerle a Tarek William sea condenar a los Amésticas, porque de repente son culpables de eso y de mucho más. Es que establecer que Tarek William está manipulando este caso no significa culpar a los Amésticas. Y eso es lo que tenemos que establecer. Eso es lo que tenemos que entender, por lo menos desde mi punto de vista. El hecho de que los Amésticas estén confesando algo que no hicieron ya, de alguna manera, te iba a decir, bueno, pero ¿qué necesidad tiene una persona de confesar algo que no hizo? ¿Será que esconde algo peor? Eso también tenemos que verlo. Porque la confesión de parte es relevo de pruebas, claro está. Pero para que haya una confesión que se tenga como legítima, tiene que cumplirse con unos preceptos que en este caso no se están cumpliendo. Y por tal razón, este caso va a quedar encochinado para el resto de la vida. Y sigue Tarek William. Él dice que lo hizo para ayudar a su hermana. Tremenda ayuda. Que es un homicida igual a ella, ¿no? Yo me pregunto, la justicia venezolana respeta los derechos humanos, la legalidad, el debido proceso. ¿Usted qué cree que de verdad estos tipos mataron? O sea, si usted cree en la hipótesis de Tarek William, usted tiene que creer en esto que está diciendo Tarek William. ¿Usted de verdad cree que en Venezuela se respetan los derechos humanos y el debido proceso? Pero si la presentación de estos dos tipos sin la asistencia de un abogado frente a las cámaras inculpándose ya es una violación del debido proceso, porque para quien no lo sabía, ningún testimonio que un imputado en un delito ofrezca sin la asistencia de un abogado puede ser considerado legítimo en ningún tribunal. Cualquier estudiante de primer año de Derecho lo sabe, cualquier estudiante de Derecho de primer año de la Bolivariana, inclusive, tumba este argumento en un juicio. Estamos ante 2 extranjeros de origen chileno. Esto es el tema importante. Que Tarek William ha hecho énfasis repetido en el tema del origen chileno de los Amésticas. Ciudadanos extranjeros, chilenos, origen chileno. ¿Por qué? Porque en Chile hay una situación bastante difícil con la criminalidad. Criminalidad que es producto de distintas razones, pero que una de las cosas que más se señala es la presencia de delincuentes venezolanos que envió el chavismo para allá, del Tren de Aragua y de cuánta organización hay. Porque el chavismo ha hecho eso y Tarek William lo sabe. Que han agarrado delincuentes, los sacan de las cárceles y los mandan para que se vayan para Colombia, para Perú, para Ecuador y para Chile. Y para los Estados Unidos, ellos lo saben. ¿Eso qué ha desatado? Eso ha desatado una ola de xenofobia porque, por supuesto, cuando una persona le asalta a un venezolano, asume que todos los venezolanos son iguales. Basados en eso, como hay tal ola de xenofobia en contra de venezolanos en Chile, acusándolos de ser orígenes de todos los males de la criminalidad, el señor Tarek William, para lograr la empatía de la gente que se siente ofendida porque en Chile dice que los venezolanos son unos delincuentes, agarra a 2 tipos, los acusa de un delito y resalta de forma principal que los tipos son de origen chileno. ¿Para qué? Para decir esto. Que matan a 2 venezolanos, uno de ellos un genio de la música, antes de su fallecimiento, durante su carrera y posterior a ella, como es Tyrone González. Y se le están respetando sus derechos a la defensa, sus garantías judiciales.
¿Qué cosa tan diferente hubiera pasado si dos venezolanos matan a Víctor Jara en Chile? No quiero ni imaginarlo. Bueno, yo no me quiero ni imaginar lo que debe estar sintiendo un familiar de Víctor Jara en este momento al ver que usted es capaz de comparar a el cantor Víctor Jara con el señor Tairo González. Y con esto no estoy descalificando a ninguno de los dos, pero usted está sumando peras con manzanas. Porque el señor Víctor Jara, que era un cantor chileno reconocido como comunista, fue asesinado, fue fusilado. Y no queda duda de eso, nadie ha tenido duda sobre eso. El señor fue fusilado en el estadio de Santiago de Chile después del golpe de Estado contra el otro comunista de Allende en el año 73. Eso es algo de lo cual no había duda. No había duda que el señor había sido fusilado, había suficientes testigos, etcétera, etcétera. Comparar el fusilamiento del propagandista comunista chileno Víctor Jara con un homicidio-suicidio que todavía no sabemos en qué plano cayó y en qué situación está, ocurrido en Venezuela, bueno, no solamente es un acto de prestidigitación argumental, sino que es además una falta de respeto tanto para Cancerbero como para Víctor Jara. Y sobre todo para su familia. Si por estar unos venezolanos en Chile a veces caminando por una plaza les entran a palos, los persiguen, con una xenofobia antivenezolana brutal. Pues Venezuela es diferente. Con todos nuestros defectos o errores, este es un pueblo noble y un Estado de derecho, yo diría, único en el hemisferio occidental, digan lo que digan. Y esta investigación que estamos nosotros literalmente concluyendo revela la capacidad del Ministerio Público para inclusive en un hecho como este, que han durado años buscando encubrirlo, lanzando todas esas teorías de conspiración para aplacar y para salvar a los verdaderos responsables, está llegando a donde debe llegar. Ese es el verdadero objetivo. Amigos, el objetivo no es saber qué pasó con Cancerbero. El objetivo es lavarle la cara al sistema de justicia chavista frente a la andanada de juicios internacionales en contra de los capos del chavismo. Como a los tipos los están acusando en La Haya, en la Corte Penal Internacional de La Haya, de ser delincuentes de lesa humanidad, de denegar el acceso a la justicia, de no investigar los hechos en contra de ciudadanos venezolanos, los casos de tortura y de asesinatos extrajudiciales. Los tipos necesitan casos emblemáticos con soluciones mágicas y que mientras más enrevesados sean, más pantalla agarren, mejor para ellos. La pregunta es, ¿les vamos a hacer el favor de darlos por verdaderos? Les vamos a hacer el favor de decir, bueno, pero es que tú con tu antichavismo todo lo estás tergiversando. Esa es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que dice Tarek William. Permítanme que dude. Porque yo a estas lacras no les creo ni los buenos días. Pero en todo caso, el tipo sigue. El tipo continúa. Sin embargo, hay otros involucrados. Yo quiero destacar acá. De entrada, en este momento hay 6 detenidos. Esto es interesante porque pareciera que el señor Tarek William Fiallo se le escaparon los videos de los involucrados, fueron mal editados. Porque en el primer video donde la señora dice que es 19 de diciembre del año 2023, la señora habla de que su hermano llegó al apartamento después de ella haber asesinado a su esposo y a Cancerbero, a Carlos Molnar y a Cancerbero. Dice ella que su esposo llegó acompañado de 2 funcionarios del SEBIN. Y que esos funcionarios del SEBIN fueron los que terminaron de rematar a los tipos y de decirles cómo iban a hacer el trabajo. Eso lo dice la señora. Luego, es la propia señora la que dice que cuando llega el 6CPC, su hermano, como si fuese una subasta, les dijo a los 6CPC presentes, ¿cuánto quieren por modificar la escena? Ay, dame $10,000. Y pagó y se acabó todo. Pero por ninguna parte Tarek William Saab habla del SEBIN. Ignora y pasa por encima del
el dato que da la propia testigo que él preparó y que puso a declarar frente a la cámara sobre la implicación del SEBIN en el asunto. Fíjense lo que el señor dice ahora. Otros están prófugos de la justicia con orden de aprehensión. Voy a desglosar lo que implicaría la participación de, lamentablemente, oigan bien, algunos funcionarios de manera individual y aislada, que no tiene para nada que ver con el impecable trabajo del 6CPC. Sí, un trabajo tan impecable que han pasado 8 años desde el caso y nadie se dio cuenta de lo que ocurría. Vamos a ver a quién va a nombrar y a quién va a ignorar. Un órgano auxiliar con el cual el Ministerio Público acostumbra a trabajar. Pero no pueden 4, 5, 6, 9, 10 sujetos manchar el nombre de una institución, sea esta, el 6CPC, sea el SEBIN, sea Ministerio Público si un fiscal comete lo malo o un tribunal si un juez hace algo negativo. Es bueno destacar eso porque a continuación voy a referir que en base a la información recabada hemos solicitado la orden de aprehensión acordada en fecha 22 de diciembre ante el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas contra los primeros funcionarios, oigan bien, los primeros funcionarios que abordaron el lugar del suceso. ¿Cómo lo descubrimos? Bueno, con el expediente en mano, leímos, vimos quiénes eran los que llegaron. Los primeros que llegaron, esos fueron los que recibieron los $10,000. Esos fueron los que cambiaron el sitio y interrogaron de la manera totalmente premeditada para lanzar la tesis del homicidio-suicidio, para no hacer las entrevistas correspondientes, para no hacer las experticias correspondientes. Vea que el Ministerio Público en 2 meses, bajo nuestra gestión ahorita entre noviembre y diciembre, hemos realizado 110 diligencias. Esta gente no hizo, yo creo que ni una, porque no me van a decir que simular un hecho punible y cambiar un lugar del suceso es una diligencia. Todo lo contrario, es un delito. No hicieron una sola diligencia. En tal sentido, quiero destacar que hemos librado orden de aprehensión contra el inspector jefe Gilbert Cruz, jefe de la comisión, que llega ya ese día fatídico 19 de enero del año 2015. El crimen ocurre el 19 de enero, ellos llegan el 20 de enero del año 2015. Inspector Edgar Trillo, investigador. Detective Jesús Medina, técnico. Oficial de la PNB, Arkelis Blanco, quien estaba en comisión de servicio en el 6CPC para la fecha. De la Comisión del Laboratorio Criminalístico de Aragua, que abordó ilegalmente y delictivamente el sitio, tenemos a la inspectora agregada Teresa Pinto y al detective Jonel Toro. Quiero destacar que un 7º funcionario involucrado fallece en el año 2018 en actos de servicio. La orden de aprehensión que pesa contra estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y corrupción propia agravada. Igualmente quiero destacar las órdenes de aprehensión contra la patóloga y los 2 fiscales que actuaron de manera indebida y delictiva en este hecho. Por allí sale una asociación fantasma defendiendo a la patóloga. Ahora yo quiero que me expliquen cómo una patóloga profesional encubre este hecho, no colocando en la autopsia que Cancerbero recibió 2 puñaladas en el costado, que tuvo fractura de un objeto contundente, un tubo, según dice Guillermo Améstica, en uno de sus, del lado de su rostro. Y el SEBIN no lo vas a nombrar. Yo estoy esperando que nombres a los funcionarios del SEBIN, que el propio Guillermo Améstica dijo, que la propia señora Améstica dijo que su hermano Guillermo Améstica había llevado para que los asesoraran en el cambio que iban a hacer en el área y que además de eso remataran a los 2 fallecidos, a los 2 asesinados. A ellos no lo van a nombrar, ellos no están imputados. Y una cosa que te voy a preguntar, Tarek William Fiallo. Escúchame esto que te voy a preguntar, Tarek William Fiallo, porque yo sé que en tu
justamente en tu equipo de revisión de las redes y en tu equipo de revisión de contenido que tienes ahí trabajando para ti, esos especialistas, esos gurúes, etcétera, etcétera, ven este programa para estar al tanto de las cosas que aquí se dicen sobre ti y que saben que cuando las decimos con conocimiento de causa. ¿Quién era el jefe de región del estado Aragua del CICPC para el momento de los hechos? Es decir, en enero del 2015. Vuelvo a preguntar. Atención. ¿Quién era el jefe de la región del CICPC para el estado Aragua en el año 2015? Esto es algo que es necesario que se sepa. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús Ramírez? Es verdad que un funcionario del CICPC de nombre Jesús Ramírez tenía la jefatura de la región del estado Aragua para enero de 2015 cuando ocurrieron los hechos. Y es verdad que este señor Jesús Ramírez es el cuñado de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores. Si eso es verdad, tendrían que explicarnos por qué razón ese señor no aparece mencionado en esta investigación. Si eso es verdad, tendrían que explicarnos por qué razón a ese ciudadano luego lo cambian de ese cargo. Si eso es verdad, tendrían que explicarnos por qué entre todos los imputados este señor no aparece ni siquiera referencialmente. Esa es la pregunta que yo me hago a esta altura. Por supuesto, cada quien es libre de creer lo que quiera, cada quien es libre de plantear lo que desee. Sin embargo, yo tengo que decirle que en nuestra carta cifrada del pasado día lunes, hemos revisado cómo hay traficantes de esperanzas con la supuesta resistencia pidiendo real por el mundo y al final lo que hacen es embolsillarse esos reales diciendo que ellos que están luchando, que ellos que están haciendo no sé qué, no sé cuánto y mandando a unos pendejos a que los metan presos y los torturen en Venezuela, porque de todo hay. Así como hay una oposición falsaria y protibularia, resulta ser que también hay una resistencia falsaria y protibularia. De eso hemos hablado en nuestra carta cifrada del pasado lunes. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Documento exclusivo, análisis exclusivo para nuestros suscriptores del plan Full, a los cuales les otorgamos, por supuesto, el derecho por ser los suscriptores de nuestro plan Full de tener acceso a esta carta cifrada todos los lunes y todos los viernes. Para leer la carta cifrada de este lunes y la de mañana viernes, suscríbete ya a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf y tendrás acceso a esta carta, a todas las anteriores y a todas las que vengan, porque de eso se trata. Tienes que entender que en España tienes que estar con toda la de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Son en el bufete Hispanidad, Abogados y Asesores, los encargados de hacerte entender que tu proceso migratorio tiene que tener un orden ante las autoridades con la representación legal que amerita para que todo vaya bien antes, durante y después de iniciado tu proceso migratorio, sea a través de la solicitud de nacionalidad, sea por el trámite relacionado a la Ley de Memoria Histórica Democrática, o sea a través de las solicitudes de ayuda humanitaria, protección humanitaria o asilo. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Hablemos de Escocia en castellano. Estoy súper emocionado con la idea de ir a Escocia de visita en carnaval, antes o después de carnaval, o quizás en Semana Santa, para conocer cómo son las cosas allá en Escocia. El tema religioso en Escocia es sumamente importante, forma parte de su historia. Eso lo vi en estos días en la película que me recomendó la gente de Hablemos de Escocia en castellano. María, Reina de Escocia. Las cosas que uno logra entender y aprender con Hablemos de Escocia en castellano son maravillosas sin ir a Escocia, pero cuando vaya voy a aprender mucho más. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en solitario, en pareja, en grupo, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Hay que leer en Navidad, amigo. El que lee novelas, relatos y narrativa entiende mucho más cuando le están metiendo embuste. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos te narra toda una tragicomedia con toda la
capacidad que tiene Carelis Bustos para armar unos relatos que son verdaderamente maravillosos. Vamos a regalar un libro en Navidad, vamos a leer más en Navidad, menos redes sociales, menos televisión y más libros. La vida es el mismo infierno. Libro de Carelis Bustos que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon y que forma parte del esfuerzo que estamos haciendo por entender que hay que leer muchísimo más. Y tu asesor Gustavo en los Estados Unidos es el hombre para ayudarte a entender la materia de los seguros en ese país. Porque mucha gente cree que la cosa es, no me compro una póliza de seguro, ya está, estoy asegurado. Momento. La mejor póliza de seguro fue la que compraste ayer, la segunda mejor la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo te puede ayudar a entender si esa póliza que te dieron a un extraordinario precio también tiene una extraordinaria cobertura. De eso se trata. El mejor precio y la mejor cobertura te la tiene tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos. Claro que sí. Quiero saludar a toda la gente que está en el momento que estamos en vivo. Recuerden que este programa se transmite en vivo. Estamos transmitiendo en vivo este programa cuando son exactamente las 6:50 de la tarde aquí en Alemania, pero luego en diferido colocamos los dos segmentos separados para quien prefiere ver los programas separados. Eso siempre lo hacemos y por supuesto intentamos siempre darle a cada quien del público lo que así nos solicitan. Aquí nos dice David, estoy pagando YouTube Premium para no ver publicidad. Bueno, no veas publicidad, lárgate de aquí. No hay ningún problema, no tenemos ningún problema con eso. Pero Dios mío, cuánto sufrimiento. No sufras, David. Adiós. Saludos a Rafael que nos dice que lo que hay ahora son más dudas que razones, propio de una novela de Tarek William Fiallo. Seguramente deben estar escribiendo la parte 3. Bueno, esta parece ser que ¿cuántas novelas hizo Tarek William este año? Bueno, mañana vamos a revisar todas esas novelas. ¿Será que tienen en mente un intercambio de delincuentes? Se pregunta Milady Hernández. Capaz. Saludos a mi querida Tamaris. Y aquí nos dice Ernesto Rodríguez que lo que hay son no verdades, sino puras medias verdades. Aquí nos dice también, nos saluda Didac Salinas. Saludos, Didac. Saludos a Douglas, quien nos dice que este caso no está resuelto, al contrario se encangrejó. Aquí nos dice Leonardo, saludos también, que se pregunta si la señora del lenguaje de señas no se cambia de ropa. Bueno, parece que no, parece que la señora la repiten ahí. Yaren Mata nos habla de narcisismo y psicopatía en su mejor expresión, validación y figurar en todos los tinglados, estos politiqueros venezolanos y del mundo. También nos saluda por acá Datatec, que nos dice, en Venezuela está la maldad hace años, el diablo, el demonio, lo que le pasó a ese muchacho fue muy oscuro. Dios libre a Venezuela. Yo pienso lo mismo. Aquí dice Aquiles Rodríguez, Daniel, son 3 los agentes del SEBIN que vinieron con Guillermo Améstica según el relato de su hermana Natalia Améstica. Es correcto. Aquí dice Luis Ruiz, hace 2 y 3 años había Mac de la Calle relacionado que ya habían contado exactamente esa misma versión y nadie le paró bolas. Ahora coincide y todo el mundo sí le da la atención. Bueno, amigos, las cosas pasan. Bueno, saludos a todos los que están conectados cuando estamos aquí en vivo. Y bueno, trataremos de seguir haciendo la labor que corresponde. Y en medio de todas estas cosas, resulta ser que algo que reclama Tarek William Fiallo de forma, bueno, está, ¿cómo se llama? Afanado en reclamar que los profesionales de la anatomopatología, creo que lo dije bien, estén defendiendo a una de las suyas, que es a la señora que hizo supuestamente el análisis forense posterior a la muerte de Molnar y Cancerbero. Y el tipo entonces la ha emprendido contra ellas, contra las personas que están defendiendo, como si la gente no tiene derecho a la defensa, al fin y al cabo, ¿no? Pero entonces aquí esto se termina convirtiendo en una guerrita de argumentos, pero el señor sigue sin decir qué fue lo que pasó con los tipos del SEBIN que la señora Améstica acusa de haber participado en el hecho, a los cuales él no imputa, ni siquiera nos ha dicho cuáles son los nombres. Atención. Las órdenes de aprehensión contra la patóloga y los 2 fiscales que actuaron de manera indebida y delictiva en este hecho. Por allí sale una asociación fantasma defendiendo a la patóloga. Ahora yo quiero que me expliquen cómo una patóloga profesional encubre este hecho, no colocando en la autopsia que Cancerbero recibió 2 puñaladas en el costado, que tuvo fractura de un objeto contundente, un tubo, según dice Guillermo Améstica, en uno de sus, del lado de su rostro. ¿Por qué
literalmente cambió toda la escena del crimen en relación al trabajo que le correspondía como patóloga. Eso tiene que verse, eso tiene que estudiarse. ¿Por qué? Hay una relación, dicen, de familiares cercanos a Natalia Améstica y Carlos Molnar con dicha patóloga. Una patóloga tiene que ir al fondo de un hecho, incluso solicitar la exhumación. Eso no se hizo. Ahora la culpable es la patóloga. Y lo SEBIN que dice la señora Améstica que contrató a su hermano para que fuesen al apartamento a terminar de rematar a los dos personajes y a decirles a ellos cómo iban a hacer las cosas, ¿dónde están? Lo que tiene que caer todo el mundo. Y el jefe de la región del 6 CPC en el estado de Aragua para enero de 2015, Jesús Ramírez, cuñado de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Silvia Flores, ¿dónde está? Esas son las cosas que Tarek no quiere responder. En tal sentido, quiero destacar que contra las personas mencionadas hemos solicitado la orden de aprehensión en contra de Solángela Mendoza, quien fue la patóloga que practicó de manera indebida la autopsia forense de Tyrion González y Carlos Molnar, por cuanto pudimos establecer que esta patóloga no señaló en su experticia todas las lesiones presentadas en las víctimas. ¿Por qué? ¿Por qué no las señaló? Me estoy enterando que alguien por ser patólogo o por ser médico o alguien por ser abogado o alguien por ser policía o alguien por ser periodista, si presuntamente comete un hecho punible por su profesión no puede ser tocada. Me estoy enterando hoy de eso. Y yo me estoy enterando hoy de que una persona por ser chavista o por ser SEBIN no puede ser investigado, porque así como tú dices que un patólogo, un abogado, un periodista, si comete un hecho punible, no está exento de ser investigado. Yo quisiera que tú nos dijeras o le preguntaras a tus asesores, estos gurúes que tú tienes de asesores ahí de medios y de redes sociales, ¿cómo es eso? Que mostraste un video en tu misma rueda de prensa donde la señora Améstica decía que 3 funcionarios del SEBIN la acompañaron a su hermano para arreglar la escena y para asesorarlo con respecto a lo que iba a hacer. Y tú imputaste ahí un poco de gente, una patóloga, 3 BDL, 5 funcionarios, un mensajero, 40 office boy, 30 vendedores de perro caliente, etcétera. Y a los 3 SEBIN ni siquiera los nombras. O sea, es que algo huele mal, amigo, en Dinamarca. O sea, es lamentable que tengamos que hacer, en medio de esta situación, terminar viendo cómo dentro de las propias contradicciones de los supuestos imputados, cuando contrastas la declaración primera con la declaración segunda, hay datos que se pierden. Cuando contrastas la declaración de la tipa con la del hermano, hay datos que se pierden. Y cuando contrastas la declaración del el dramaturgo, el que escribió el guión, con lo que dicen los imputados, el tipo dice y nos intenta casi que hipnotizar para que creamos en algo que los tipos no dijeron o para que olvidemos algo que los tipos sí dijeron. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿dónde termina el asunto? Bueno, el asunto no termina aquí, amigo, lamentablemente. El asunto no termina aquí y lamentablemente terminamos viendo, y yo vuelvo a hacerle la pregunta y se lo vuelvo a decir a todo el mundo. Usted es seguidor de Cancerbero, usted de verdad quería a Cancerbero y estaba convencido de que el arte de Cancerbero y la vida, su vida como ser humano, que por cierto he escuchado algunas palabras, sus entrevistas, cosas que le han hecho, y de verdad era un tipo que uno decía, oye, pero este hombre era como que estaba en otro nivel, estaba en otro plano. Y uno nunca se imaginó que podría ser lamentablemente involucrado en una situación tan horrible como esta. Pero la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿usted cree en esto que están diciendo? O sea, la creencia que podamos tener en que de verdad el tipo fue víctima de un hecho horrible no nos puede obnubilar y ponernos a creer todo lo que dice un tipo como Tarek William, no porque lo diga él, no porque sea un maldito chavista al cual detestamos y sobre el cual nos defecamos sobre él y sobre todos sus muertos, sino porque no cuadra lo que el tipo está contando, porque tiene unos huecos que son demasiado evidentes, amigos míos, y no podemos dejar que nos estafen con esto y que nos utilicen para lavarle la cara al sistema criminal chavista como un sistema que respeta los derechos humanos, el debido proceso y el bla, 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 patatín, patatán.
Bueno, vamos a ponernos en perspectiva y vamos a dejar de ser pasto libre para que unos desgraciados que lo que quieren es presentarse ante el mundo como unas mansas palomas, agarrando un caso altamente mediático que si usted revisa en las redes está en los medios de comunicación de todo el mundo en español y en inglés. Caramba, yo creo que es necesario que a estas alturas nosotros de verdad separemos el corazón del cerebro, pana. Y le metamos cabeza a esto y nos demos cuenta de que hay unas contradicciones tan crasas que es imposible pasarlas por alto, porque los tipos, hasta para sus propias mentiras, se están cayendo ellos mismos mojones. Como si esto fuese poco, por supuesto sale la hija del señor Améstica a decir que todo esto es mentira. Por supuesto, no podíamos esperar una cosa distinta de la hija de estos señores. Pero bueno, también hay que ver qué es lo que dice la tipa, para ver dónde termina todo este drama y todo este tema. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, porque este programa no ha terminado. En el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy, jueves 28 de diciembre, Día de los Inocentes, es decir, que hoy no es el Día de los Chavistas. Ya regresamos. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.